Reencarné en la amante de mi marido. Capítulo 4. Seré tu infierno. Todo se estaba yendo al carajo. Con el emperador respaldando abiertamente la unión entre Rhodes y Bleya, los planes de Noevian comenzaban a desmoronarse sin remedio. Su intento desesperado de revertir la situación asistiendo a una audiencia con el emperador de Ronta para intentar que enviara a Rhodes de nuevo al frente occidental como lo había hecho 2 años atrás no dio resultado. Porque sí, fue Noevian quien había ideado aquella jugada, enviar al hijo favorito del emperador al campo de batalla, disfrazando la maniobra como un intento por limpiar su reputación de príncipe maldito. Todo se había ejecutado conforme a su plan, hasta ahora. Así que sin más opciones, terminó aceptando la propuesta de Bardenaldo presionado por su suegro para contraer matrimonio con la condesa Bleya Acacia. Un movimiento estratégico claro, una forma de ejercer control sobre él incluso más del que ya tenían. Bleya nunca estuvo en sus planes como duquesa, esa no era la intención original, pero dadas las circunstancias, aceptarla le permitiría mantenerla cerca y de paso suavizar las tensiones con el duque de Castaña. Era una jugada forzada pero necesaria. Noevian se encogió de hombros y soltó una risa seca. El deseo por Adriana, la mujer que nunca tuvo y que nunca podría tener, aún lo envolvía como un eco persistente, como un fantasma que se le aferraba a la piel. Y sin embargo, algo en su interior le decía que aquello era inevitable, que era el destino. Y en cuanto esa palabra cruzó su mente, se puso de pie con determinación y llamó a Gaspar. Haz que decoren una nueva habitación, ordenó sin mirarlo siquiera. Gaspar lo observó perplejo. Pronto nombraré a una nueva gran duquesa. Esta información será confidencial hasta que finalice el funeral y se haga el anuncio oficial. Asegúrate de que los demás empleados mantengan la boca cerrada. Eso fue todo. Bleya fue elegida como la próxima gran duquesa. Todo iba tan bien que hasta resultaba extraño. Rhodes, que le había estado sonriendo levemente, adoptó una expresión mucho más seria. Adriana, de verdad me gustaría acabar con todo este asunto rápidamente. Acepté ayudar a mi padre, pero realmente no me importa lo que pase con la baronesa Curroceda. Lo único que me importa eres tú. Así que si hay algo más en lo que pueda ayudarte, por favor dímelo. A Adriana le hormiguearon las palmas al recibir su mirada llena de sincero anhelo. Quería tanto besarlo, pero sabía que ninguno de los dos podía hacer eso estando en el cuerpo de Bleya Acacia, ya que se sentiría como una traición. Levantándose, ella tomó el otro diario de Bleya y se lo tendió. Este es el otro diario de Bleya que encontré con las cosas del conde. En su mayoría tiene puras maldiciones hacia Noevian y si soy sincera, aún sigo sin comprender qué es lo que quiere que revele, pero con mucha más razón debo entrar al ducado y descubrirlo. Mientras Adriana hablaba, Rhodes enlazó sus dedos con los de ella como si con eso le compartiera su apoyo. Probablemente por un tiempo no podamos vernos, musitó ella y Rhodes bajó lentamente los ojos. Parecía estar reprimiendo su descontento pero aceptándolo con resignación. Y al día siguiente, contrariamente a sus expectativas de que Noevian estaría muy enojado después de la conmoción, su expresión estaba ligeramente emocionada cuando Bleya llegó. Pero ante la idea de verlo emocionado porque ella fuera colocada allí como un tributo, enfrió el corazón de Adriana. Esta es la habitación en la que te quedarás a partir de ahora. El lugar al que la había llevado no era la habitación que usó cuando era la gran duquesa, sino la habitación de al lado. Puedes ir a verme si quieres, dijo Noevian y Adriana lo miró conteniendo su repulsión. La habitación de al lado es mi habitación ahora. Ven si quieres que durmamos juntos. Así que quería acostarse con ella cuando el funeral de su esposa ni siquiera había terminado aún. Adriana se mordió los labios con incredulidad y para cuando se quedó sola, se giró hacia Juni y pidió: prepara un baño caliente. Creo que es hora de alistarme para estar presentable para el duque. El dormitorio de la gran duquesa estaba conectado con el dormitorio de Noevian con un baño en el medio. Por supuesto, la intención de Adriana no era acostarse con ese traicionero lascivo, sino registrar el dormitorio de la gran duquesa antes de que Noevian regresara. Ese era el plan. No obstante, la habitación sin un solo jarrón o cuadro tenía solo un mínimo de muebles y estaba tan organizada que podía saber dónde estaba todo con solo mirar alrededor, por lo que parecía imposible robar nada. Como poseída, Adriana abrió cajones
razones como una ladrona, pero no encontró nada, ni siquiera el collar de su madre, y no pasó mucho tiempo para que al otro lado de la puerta se escuchara un ruido sordo, y pronto ésta se abriera con un Noevian notablemente borracho. Adriana se escondió al principio, temerosa de ser atrapada, pero al notar cómo Noevian caía como un costal de arroz podrido sobre la cama que fue suya, lloriqueando y balbuceando cosas sin sentido, Adriana decidió salir de su escondite y dar un paso hasta él. Ella miró fijamente que se revolcaba en sus sábanas como un animal herido. Sus suaves sollozos no mostraron signos de detenerse hasta que afuera el cielo se iluminó por un trueno y Noevian captó su presencia. ¿Adriana? Preguntó claramente confundido y demasiado borracho. ¿Por qué lo hiciste, Noevian? ¿Por qué me traicionaste? En ese momento, la respiración de Noevian, que había sido acelerada, se detuvo repentinamente, como si realmente se hubiera encontrado con un fantasma. Solo entonces, él negó desesperadamente, sumergido en lo que creía una alucinación, quizás por la combinación de estupefacientes y alcohol. Traición. La voz que alcanzó a pronunciar era bastante lamentable. Luego comenzó a reírse sacudiendo los hombros. Parecía un loco de verdad. ¿Cómo podría ser eso cuando en realidad quien nunca me amó fuiste tú? La risa que salió de él pronto se convirtió en nuevos sollozos. Nunca me amaste, Adriana. Yo nunca tuve nada que fuera mío. Tú fuiste mi única excepción. Adriana lo miró con expresión fría, esperando poder sacarle la verdad y aprovechándose de su estado actual. Yo te amaba. Comencé a hacerlo después de todas sus demandas. ¿Sus demandas? ¿De quiénes hablaba? ¿De qué hablas, Noevian? Tú me traicionaste en el momento que trajiste a tu amante aquí. Adriana se burló un poco al mismo tiempo que Noevian negaba desesperado. No. Esa mujer solo era una sustituta. ¿Sustituta? ¿Pero vas a convertirla en tu gran duquesa ahora? No. Exclamaba Noevian con los ojos inyectados en sangre. Todo lo que tengo es una ilusión. Mi título, mis propiedades, la gente que trabaja para mí. Nada de esto es mío. Tengo las manos manchadas de sangre mientras que el emperador solo finge ser un buen hombre. Yo debí establecer a su hijo como el futuro emperador. Tenía que hacerlo. Todo lo que conseguí podría ser arrebatado con una sola palabra. Esta era la primera vez que Adriana escuchaba tales palabras de él, así que simplemente escuchó en silencio tratando de entender. Pero al final no importaba cuánto escuchara, todo eran solo excusas interminables. Noevian la asesinó y convirtió a otra mujer en su amante. Sí, tienes razón. ¿Qué más podías hacer? Y por mucho que me llames y me busques, ya estoy muerta, así que ahora trata de encontrar un poco de felicidad manteniendo una sustituta a tu lado. Pero dime una cosa, ¿qué se siente saber que ni siquiera esa sustituta es tuya? Adriana empujó a Noevian sobre la cama y le sonrió afectuosamente. Él, que había estado mirando su cara sonriente, de repente dejó de tambalearse y perdió el conocimiento sobre la cama. Adriana intentó sacudirlo para despertarlo, pero no se movió en absoluto. Luego tomó el manojo de llaves que colgaba de su bolsillo. Me quedo con esto. Eran mías originalmente, musitó antes de salir de la habitación. A la mañana siguiente, el padre de Doris decidió hacerle una visita al príncipe heredero. Había solicitado una audiencia hacía unos días y apenas había entrado en el palacio y vio la cara de su yerno, el duque hizo todo lo posible para no despreciar a Bardenaldo. De vez en cuando hasta bajaba los ojos porque no soportaba mirarlo. Sin embargo, cuando se enteró de que Noevian Trovica tenía planeado hacer de Bleya Acacia la gran duquesa no por su recomendación, sino porque ella era su nuevo amor, su paciencia llegó a su límite. La conmoción no disminuyó ni siquiera después de escucharla a través de su hija. Era momento de hablar con franqueza. Escuché un rumor de que el príncipe Épero en Elacon ha perdido su tierra natal. El duque de Castaña lanzó la bomba que había preparado sobre el príncipe heredero, pero se sintió enfermo por la expresión inocente de su rostro. Por fin empezaba a entender a Doris, que vivía estresada teniendo al príncipe heredero como esposo, que era conocido por ser gentil y amable, una persona que volvía locos a los demás con su gentileza. La emperatriz echa de menos también a su otro hijo. Si eso es suficiente para hacerla feliz, no tengo más remedio que cumplir con su petición. El duque sonrió con la confianza de que esta vez no lo dejaría escapar. ¿Y por qué no ha habido noticias de ningún heredero? ¿Son mis peticiones menos prioritarias? El duque Castaña se había contenido porque sabía que la vida privada del príncipe heredero Bardenaldo era demasiado limpia. Sin embargo, si quería ganarse la confianza del príncipe, que no podía abandonar a su tío, pensó que también necesitaba un seguro.
Ambos son muy jóvenes y han vivido juntos durante mucho tiempo. No sería ridículo tener 2 o 3 hijos. Si la gente del imperio se entera de que sigues manteniendo a su alteza la princesa heredera en privado a pesar de no tener problemas de salud, ¿qué tan ridículos serían la familia real y Castaña? La familia Castaña es muy valiosa, su alteza, así que si es para ver a un nieto, podría cambiarle el marido a mi hija. El príncipe heredero se congeló sosteniendo la taza de té en su mano. Volver a casarse es legal en Ronta y hay una razón plausible para esto, ya que Doris y su alteza no tienen herederos. Estaba claro que se trataba de una declaración bastante amenazante, a juzgar por el hecho de que la boca de Bardenaldo se movía, pero no pronunciaba una sola palabra. Las palabras del duque de Castaña significaban que si los dos se divorciaban por cualquier medio, depondrían al príncipe heredero y establecerían a otro príncipe como príncipe heredero. Por ejemplo, el segundo príncipe Rotnes, que era famoso en el oeste y el hombre del que Doris llevaba años enamorada. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó entonces Bardenaldo, y el duque de Castaña mostró los dientes y se rió de las palabras que finalmente había estado esperando escuchar. Es hora de que salga de la sombra de su tío, su alteza. El duque de Castaña pensó que había sido demasiado indulgente y como consejero del emperador no podía permitir que Noevia Antrovica, que siempre había bloqueado el camino de Occidente, se convirtiera en consejero del príncipe heredero y disfrutara del poder. Noevian había estado muy ocupado en los últimos días. Gracias a eso, Adriana pudo colarse en su oficina una tarde. Sin saber qué llave era la correcta, las probó una por una y en algún momento la puerta se abrió con un clic. La oficina de Noevian era sorprendentemente similar a la del conde Acacia. Tenía una atmósfera sombría y desolada. La única diferencia era que era mucho más grande. Al poco rato, después de rebuscar de aquí a allá, Adriana encontró algunos documentos, pero lo que más llamaron su atención fue aquellos que decían Guerra del Oeste, lo cual era muy sospechoso ya que esas eran las tierras del duque de Castaña y el lugar donde Rotnes había rodado durante años por la guerra. Rápidamente Adriana abrió los sobres y leyó los documentos. Las frases concisas a pesar de su grosor llenaron sus ojos. El contenido más o menos era el siguiente: enviar rebeldes al oeste de nuevo. Sus manos empapadas por el sudor casi dejan caer el documento por un momento, concentrando toda su energía en no destrozar el papel a medida que leía. ¿Qué diablos significa esto?, murmuró reconociendo el contenido pero sin poder entender por qué habían hecho eso. Su corazón se sentía destrozado mientras se revelaba una gran verdad. Planta piedras de maná en el oeste para invocar demonios. Concentra a todos los rebeldes allí. Las pulcras letras escritas en máquina de escribir detonaban sus sienes. Evita que el segundo príncipe Rotnes ponga un pie en la capital. Fue Noevian quien planeó la guerra en Occidente, pero las preguntas que más palpitaban en su cabeza era ¿por qué demonios Noevian había retenido a Rotnes por 2 años en esa guerra? ¿Fue solo por ella? ¿O había algo más? La voz llorosa y lamentable de Noevian se repitió en su mente. Si no tienes algo propio, ¿tuviste que tomar algo que le perteneciera a otro? ¿Entonces qué? Noevian Trovica sabía acerca de su relación entre Adriana y Rotnes. Usó su apariencia aprovechándose de que ella no conocía la verdadera cara de En. Usó su afecto y la engañó para casarse con ella mientras enviaba a Rotnes a la guerra y lo retenía por 2 años. Su cabeza, que había estado en blanco por el shock, hirvió. La sangre espesa resonó en sus oídos, pero desde el momento en que supo la verdad, ya todo fue irreversible. ¿Esta era la verdad de la que Bleya hablaba? ¿Ella ya lo sabía y quiso advertirle? Si era así, hubiera sido bueno que se lo dijera directamente. Y sin dudarlo, tomó pluma y papel y le escribió una carta dirigida a Doris. Su Alteza Princesa Heredera Doris, encontré algo muy interesante y me pregunto si será de alguna ayuda. Me temo que no entenderás que le haga esto al hombre que amo. Tampoco estaba dentro de mis planes, pero la razón es sencilla. Fue él quien traicionó mi amor primero. Adriana volvió a poner todo donde estaba y bajó al primer piso donde Noevian entraba con una expresión distorsionada. Bleya, el segundo príncipe está en la entrada principal. Comenzó a decir, pero fue interrumpido por ella, que se acercó a él y lo besó. Lo saludó con la sonrisa más hermosa que pudo reunir y lo abrazó fuertemente. Los sirvientes a su alrededor se taparon la boca ante su descarada muestra de afecto. Te amo. Entonces, ¿por qué debería importarme quién está en la puerta principal?, dijo ella mientras las últimas frases que había añadido a su carta resonaban en su mente. Quiero vengarme de él, Su Alteza.
Ya no me importa el cargo de gran duquesa, si tan solo pudiera derribar al hombre que pisoteó mi amor. Oh, Bleya Cassia sonaba como una mujer despechada que soñó con el puesto de gran duquesa cegada por el amor, pero que fue traicionada por este. A Adriana no le importaba lo que Doris pensara de ella, sabía que la princesa heredera había querido usarla, pero ella pretendía hacer lo mismo con esa mujer, todo con tal de que Noevia Androvica cayera de la manera más miserable. Tan pronto como Doris recibió su carta, envió un documento oficial diciendo que vendría a presentar sus respetos a la gran duquesa Adriana. Y luego el día siguiente llegó a Trovica acompañada nada menos que por el príncipe heredero. Poco después, el impecable rostro de Bardenaldo apenas mostró una mueca tras leer todas las pruebas entregadas por Bleya. El hecho de que Noevian hubiera enviado deliberadamente rebeldes y monstruos al oeste era un acto de traición condenable. Necesito tiempo para pensar en esto. Musitó mucho después, y Doris a su lado se volvió sorprendida. Su Alteza, ¿qué más pruebas necesitas para abrir los ojos? No es un plebeyo de quien hablamos, sino del medio hermano del emperador y mi tío. Tiene una gran influencia en el poder de su Alteza, por lo que no será un tema fácil. Debo hablar de esto con Rod. Bardenaldo sacudió varias veces la cabeza como si todavía no hubiera recobrado el sentido. Doris frunció ligeramente el ceño, pero luego cedió mientras veía cómo su esposo se levantaba y salía del salón con la excusa de tomar un poco de aire. Pensé que si le mostraba algo así a su Alteza llamaría inmediatamente al Gran Duque y lo castigaría, musitó Bleya una vez que se quedó a solas con Doris, quien se rió maliciosamente. Dices eso porque aún no conoces muy bien a su Alteza el príncipe heredero. Doris llenó su vaso con champaña y bebió un sorbo. No tengo estómago para tenerlo todo, pero tengo un marido que tiene demasiados afectos inútiles. Pero no te preocupes, no voy a dejar que esto pase. Doris lucía bastante complacida, y Adriana se sintió incapaz de entenderla. ¿No debería estar enojada después de saber que el tío de su esposo había enviado un ejército rebelde a su tierra natal? Esto es algo que solamente voy a contarte a ti, Bleya. Doris se acercó a ella como si fuera a contarle un secreto. Si el príncipe heredero no abandona al gran duque después de esto, estoy pensando en cambiar de esposo. Adriana miró fijamente a la princesa heredera, quien levantó las comisuras de su boca. Por ejemplo, el segundo príncipe Rodnes es una muy buena opción. Adriana tuvo que apretar los dientes. ¿Qué clase de tonterías estaba diciendo Doris ahora? El señor Rodnes ha logrado demasiado como para ser discriminado por el color de sus ojos, especialmente en mi tierra natal. Además, también es descendiente directo de la difunta emperatriz. Parece que mi padre tenía en mente al noveno príncipe de Elacon, pero yo no estoy tan segura. Doris parecía haber estado observando exactamente cómo reaccionaría ante sus palabras, y luego sonrió como si pudiera ver a través de ella. Parecía una lunática. Ay, solamente estoy bromeando, pero esta es una posibilidad. Todo depende de si su Alteza el príncipe heredero abandona al gran duque o no. No hay forma de que la hija de Castaña esté con un marido que ni siquiera puede hacer ese tipo de juicio. Doris vació la copa de champán que sostenía. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol. Hoy vine en calidad de visitante. ¿Podrías escribir algo por mí en el libro de visitas? Adriana levantó la cabeza y la miró fijamente. Por favor, escribe. Te lo tienes bien merecido, Adriana Trovica. Doris siguió hablando, mirándola directamente a la cara como si Adriana estuviera viva. Buena suerte siendo útil, incluso cuando estés muerta. ¿Qué carajos había sido eso? Era un hecho innegable. Noevia Trovica fue la clave que permitió a Bardenaldo convertirse en príncipe heredero. Gracias a su matrimonio con Doris, Bardenaldo aseguró el favor de Occidente, y al casar a Noevian con una mujer del Este, obtuvo también el respaldo político de Pireta. Rodnes finalmente había hablado con su hermano sobre ello. Bardenaldo se mostró destruido al conocer la verdad. Fue sin duda devastador, siendo que era muy unido a su tío. Pero ese no era el único asunto en el que Noevian estaba involucrado, al parecer. Vine a verte para hablar sobre mi investigación con respecto a la desaparición de la baronesa Kuroseda y las otras mujeres. Rodnes se hincó en una rodilla mientras hablaba firmemente con su hermano. Encontré que la más reciente víctima, la baronesa Lotus, fue capturada viva en las mazmorras del conde Acacia, que como bien sabes, fue uno de los vasallos del gran duque. Los ojos de Bardenaldo se ampliaron. ¿Estás diciendo que las desapariciones están relacionadas a nuestro tío? Así es. A esas alturas, Rodnes ya no tenía dudas.
Pero por supuesto, Bardenaldo no fue el único sorprendido ante esa historia. Mucho después, Adriana también estaba igual de conmocionada, y aunque todo aún se trataba de meras sospechas, Rodnes también estaba seguro de que Bardenaldo seguiría negándose a cortar lazos con Noevian, dado que este era quien le había dado todo soporte político. Necesitamos encontrar una manera en la que Bardenaldo corte cualquier tipo de relación con Noevian, dijo pensativamente Rodnes, y fue allí que Adriana dio un paso adelante con una mano en el pecho. Sé de una manera, aunque puede que cause un gran dolor a las personas que amo, pero también podía convertir a Bleya en un blanco. ¿Estás segura de esto? No, pero no tenemos más opciones, musitó Adriana pensando en su único hermano y su esposa, que era como una verdadera hermana para ella. Si su familia se enteraba de que Noevian Trovica había traído a una nueva mujer a la residencia de la Gran Duquesa antes de que terminara su funeral, se pondrían más furiosos que nunca y le quitarían su apoyo a Trovica. Incluso si todo el mundo te maldice y critica, haré lo que sea por protegerte, así que haz lo que tengas que hacer. Si quieres acabar con todo con tus propias manos, hazlo, Adriana. Rodnes la abrazó como a una madre pájaro. No quería ver a Adriana ni a su hermano Bardenaldo, las dos personas que más amaba en ese mundo, siendo manipulados por Noevian. Así que para protegerlos, tenía que erradicar a Noevian Trovica, que no era diferente a los monstruos que había destruido antes. El último funeral de Adriana fue celebrado bajo un ambiente bastante lúgubre. Así fue hasta que el estruendo estalló con la llegada de los Pireta. ¿Qué derecho tienes para despedirte de Adriana mientras escondes a tu amante en Trovica? Eres un bastardo asqueroso y desvergonzado. Gregor y su esposa habían llegado hasta allí luciendo con miradas asesinas, listos para matar a su cuñado. ¿Qué grosería es esta? La fría mirada de Noevian se volvió hacia Bianca, cuyos ojos estaban muy abiertos por la incredulidad. La conmoción se disparó y llegó a su clímax cuando comenzaron los forcejeos, insultos y maldiciones. El infernal periodo fúnebre terminó con un espectáculo atroz. Mientras tanto, Adriana reunió el valor suficiente y su corazón palpitante mientras salía para recibirlos. Sabía lo que iba a suceder. Sería una masacre. Bienvenidos a la residencia Trovica. Saludó a Adriana desde arriba mientras los ojos de Gregory y Bianca se ampliaban y sus rostros delgados palidecían como si hubieran visto a un fantasma. Bianca, que pareció ser la única en salir del trance, frunció el ceño y caminó hacia ella. ¿Tú? «Zorra desvergonzada», dijo asestándole una bofetada que resonó en el vestíbulo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo conspirabas con ese maldito? El cabello cuidadosamente atado de Bleya fue inmediatamente desgreñado por las manos de Bianca, que no dejaba de gritar con gritos desgarradores. Y tan pronto como Bleya dijo que había pasado más de un año desde que conoció a Noevian, los ojos de Bianca, que habían estado brillando oscuramente, parecieron retroceder. Adriana lo había esperado desde el momento en que le transmitió su noticia a Pireta, pero ver a las personas que amaba odiándola con tal intensidad fue abrumador. Se dijo a sí misma que iba a soportarlo, pero en esos momentos Adriana sintió que podía derrumbarse. Traición, dolor. ¿Cuánto más iba a soportar su alma rota? Basta. Fue Rodnes quien puso fin a la conmoción, y ante la repentina aparición del príncipe, todos bajaron la cabeza y mostraron respeto. El maquillaje de Bleya estaba manchado por las lágrimas que había derramado en secreto, mientras escuchaba a Bianca sollozar suavemente. ¿Sabe acaso a quién está protegiendo su Alteza el príncipe? Estamos en el funeral de tu cuñada. No es el lugar para causar una conmoción. Cortó Rodnes de raíz, pero Bianca no lo dejó pasar. Bien, solo voy a preguntar una cosa. ¿Sabía Adriana sobre la existencia de esta mujer? Y finalmente, Adriana sintió que se derrumbaba, y si no fuera porque Rodnes colocó su brazo en su espalda brindándole apoyo silencioso, quizás hasta se habría desmayado. El rostro de Bianca estaba tan lleno de triste ira que no podía respirar. Y no, la tonta Adriana murió sin saberlo, pero eso no lo hizo menos doloroso. No. La Gran Duquesa no sabía de mi existencia. Realmente no creo que ella lo supiera ni siquiera en sus sueños. Pero ahora estoy seguro de que ella lo sabe, dijo viendo cómo Bianca gritaba dolorosamente mientras sus rodillas cedían y sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Y sí, definitivamente fue una masacre. Tan pronto como la conmoción estalló, Noevian casi la arrastró escaleras arriba como un endemoniado, y una vez se quedó sola, Adriana no perdió el tiempo y tiró de su ropa. Era el último día de su funeral, lo que significaba que sería la noche en la que compartiría cama con Noevian. Las criadas que la habían seguido al dormitorio la miraban con expresión de asombro. «Hagan que luzca exactamente a Adriana Trovica ahora», ordenó. «Ah, y llamen a Annie».
agregó. El verdadero infierno apenas estaba por comenzar. Noevian, que había estado caminando rápidamente como si alguien lo estuviera persiguiendo, abrió la puerta del dormitorio sin dudarlo y vio a Bleya con un atuendo muy familiar. Llevaba la ropa de Adriana. Podía ver a Bleya mirando por la ventana justo al lugar que Rotnes había dejado, y en un instante una intensa ira surgió en él. Era un enojo tan desconocido que se preguntó si alguna vez se había enojado tanto por algo. La botella de licor que sostenía se rompió bruscamente sobre la gruesa alfombra. Rápidamente se acercó a Bleya, que estaba mirando hacia afuera, y la agarró por la barbilla. Los ojos que habían estado deseando desesperadamente a alguien de repente se convirtieron en ojos llenos de resentimiento cuando se volvieron hacia él, y sintió como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos, y el solo hecho de que se sintiera de esa manera lo enfureció. Esos ojos, esa mirada, maldita sea, eran como los de Adriana. Lo hacían sentir como la misma mierda y al mismo tiempo la deseaba tanto. ¿Crees que te di este dormitorio de la Gran Duquesa porque eres tú? Adriana sintió su cuerpo ser tirado hacia arriba con fiereza, pero ni siquiera reaccionó a él. Se quedó quieta como una muñeca sin vida. ¿Qué? ¿Sigues esperando al segundo príncipe? ¿Crees que él es diferente? No te equivoques, Bleya. Él solo ve a Adriana en ti. Él no te ama y nunca lo hará. Pero yo no soy como él. Tienes razón, interrumpió ella. Tú jamás podrás ser como él. Los labios de Bleya, humedecidos por sus lágrimas, se abrieron cuando su ira llegó a su límite. Rotnes jamás habría hecho lo que tú hiciste. ¿Qué? Tan pronto como el nombre de Rotnes salió de su boca, agarró el hombro de Bleya con fuerza. Quería romperla, pero no es por eso que me siento atraída por él. Cállate. Las lágrimas seguían fluyendo como sus palabras. El rostro de Noevian estaba miserablemente distorsionado. Te lo dije antes. Me gustan las cosas nuevas, Alteza. Noevian la miró como si estuviera loca, pero ella ni siquiera se inmutó. ¿Y tú? Solo eres un hombre usado. ¿Te volviste loca? Preguntó él, pero en el momento en que Noevian se dio cuenta de que todas esas palabras conducían a una sola conclusión, abrió los ojos de par en par mientras preguntaba. ¿Me estás dejando? Sí, Adriana respondió sin dudar. Los fuegos artificiales afuera estallaron tiñendo el cielo de rojo carmesí, justo como el color de su ira. El color que significaba que el príncipe heredero había abandonado a Noevian Trovica. Dijiste que querías ser la Gran Duquesa. La verdad es que no quería. Noevian se quedó quieto mirándola de arriba abajo. Bleya. El rostro de Noevian cambió de repente. Sus pupilas se dilataron en un instante. Sí, supongo que luzco igual a ella, pero no parece que estés drogado ahora, ¿verdad? El rostro de Noevian, que había estado rojo de rabia, se puso pálido. ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? El silencio llenó la habitación. El último fuego artificial reventó junto con una confesión. Soy Adriana. En ese momento las puertas se abrieron con los guardias imperiales entrando a trompicones y leyéndole sus derechos a Noevian Trovica, quien fue puesto bajo arresto por los secuestros de la baronesa Kuroseda, Lotus y las demás mujeres desaparecidas. Bardenaldo había abandonado a Noevian después de saber que los Pireta habían retirado todo tipo de apoyo a Trovica. Noevian abrió la boca sin comprender, mirando a Adriana como si ella fuera a ayudarlo. ¿De verdad pensó que ella lo ayudaría? Eso nunca iba a pasar, porque Adriana no quería salvarlo. Lo único que quería era convertirse en su infierno. Noevian Trovica fue enviado a un castillo remoto más allá del norte del territorio de Trovica. Se había decretado su detención y confinamiento indefinido. Ese fue el castigo más severo que el príncipe heredero podía imponer sin la necesidad de un juicio formal. Sin embargo, Rotnes no estuvo muy de acuerdo con eso, así que detuvo la delegación a mitad de camino mientras desenfundaba su espada. Todavía vives como un príncipe de cuento de hadas. ¿Crees que salvaste a Adriana? Solo eres un mocoso que no sabe nada. No vuelvas a decir su nombre. Gruñó Rotnes. Me estoy conteniendo para no hacer rodar tu cabeza ahora mismo. ¿Vas a cortarme el cuello aquí? Rotnes sacó lentamente su espada. Incluso a la luz tenue de la luna, su filo parecía brillar con una intención letal. ¿Bardenaldo te ordenó que me mataras? Sí, parece el tipo de cosa que haría tu buen hermano. La voz ronca de Noevian flotó en el aire, pero sus ojos no estaban puestos en Rotnes, sino perdidos en un punto lejano. ¿Esto es por Adriana? ¿Sigues resentido porque te la
la arrebaté. Fuiste tú quien inventó toda esa historia. Te aprovechaste de ella y fingiste que era yo. Luego te casaste con ella mientras estaba lejos. La paciencia de Rodney se agotaba. Quería atravesarle el pecho, cortarle la cabeza de inmediato, pero había una pregunta que seguía en su garganta. ¿Por qué? ¿Por qué mató a Adriana? ¿Por qué le hizo eso después de arrebatársela? Justo entonces, con una sonrisa torcida, Noevian susurró: Es por eso que sigues siendo el inocente príncipe de cuento de hadas, Rodney. Y luego vino la frase que le heló la sangre. ¿De verdad crees que fui yo quien te quitó algo que no era tuyo? Piénsalo. Una princesa enferma atrapada en el este. ¿Cómo crees que la conocí? ¿Fui yo quien la eligió? ¿Fue amor a primera vista? ¿De verdad me crees ese tipo de hombre? Habla claro. ¿Tú crees que podría haberlo hecho sin ayuda? El bosque estaba en completo silencio, ni los insectos se atrevían a romper la tensión, y entonces, con una voz tan suave como venenosa, Noevian dejó caer la verdad. Fue tu querido hermano, el príncipe heredero, el buen Bardenaldo. Él fue quien arregló mi matrimonio con Adriana, imbécil. Los ojos apagados de Noevia brillaron con una luz extraña, cargados de desprecio, ira y algo más. Desde el momento en que Adriana Pireta fue nombrada candidata a princesa heredera, Bardenaldo nunca tuvo intención de dejar ir ni a Doris Castaña ni a Adriana Pireta. Rodney lo miró como si tuviera el mismísimo emisario de la muerte delante, y sí, quizás así era. ¿Crees que si me matas todo va a terminar? ¿Crees que vas a ser feliz? No, Rodney. Conocer la verdad no es el final, solo es el principio. La voz de Noevian se filtraba en su mente como veneno. Solo muérete. Escupió Rodney justo en el momento en el que una tercera voz rompió el aire. Era Bardenaldo con su rostro lleno de súplica. ¿Es verdad lo que dice? Fuiste tú quien empujó a Adriana a ese matrimonio. La expresión de Bardenaldo se tensó, su mirada vaciló. Unos caballeros intentaron atender a Noevian, pero Rodney bramó como una bestia embravecida. Si no me das una respuesta ahora mismo, no solo voy a volver al palacio con su cabeza. Bardenaldo palideció. Está bien, te lo diré todo. Solo perdona a nuestro tío esta vez. Rodney quiso que dijera que todo era mentira, que todo era una vil calumnia, pero su ruego solo confirmaba su culpa. Las palabras de Bardenaldo le quemaban el pecho, lo destruían. Noevian Trovica había dicho la verdad. ¿Y cómo se suponía que sería capaz de mirar a la cara de Adriana ahora? La residencia del Gran Duque era un caos. Los Pireta, después de saber que Noevian Trovica había sido detenido en la frontera por orden del príncipe heredero, comenzaron a agitar la residencia como si les perteneciera. ¿Cómo te atreves a usar eso en el día en el que Adriana es enterrada? ¿Qué tan vulgar puede ser? Bianca la miraba de forma feroz, pero sus ojos temblaban como si fueran a romperse en lágrimas. ¿Me creerías si te dijera que soy Adriana?, murmuró Adriana, y Bianca la miró como si quisiera apuñalarla. Sus ojos se llenaron de desprecio mientras alzaba la mano. Adriana cerró los ojos dispuesta a recibir el golpe, pero este nunca llegó. Al abrir los ojos se dio cuenta de que Yuna había recibido el golpe por ella. Bianca se estremeció, cerró el puño, se apartó y las miró con desprecio. Increíble. ¿Que sí te creería? No. Ni aunque me recitaras los nombres de los primos de mis primos. No te atrevas a volver a poner ese nombre sagrado en tu sucia boca. No lo tolero, pero sé que tarde o temprano vas a caer. Vas a caer, Bleya Acacia. Después de eso, Bianca salió del dormitorio. El puesto de gran duquesa que el duque de Castaña le había prometido hacía 2 años atrás ya era un sueño fallido para Annie. La dulce propuesta de que alguna familia vasalla la adoptara como hija para devolverle su estatus nobles también se había esfumado. Si de verdad hubieran pensado en hacerlo, ya lo habrían hecho hace mucho. Y para mermar su odio, Annie se dedicó a abusar de la frágil Adriana Trovica, porque todo lo que parecía avanzar quedó estancado, hasta que apareció Bleya Acacia como una emboscada. Asaltó la mansión, trastocó el orden, y Annie entendió que tenía que encontrar su propia forma de obtener lo que quería. Y ahora, Annie pensó que esta era una buena oportunidad para conquistar al gran duque. Primero le haría creer que lo estaba consolando, luego lo iba a seducir. Se había preparado por horas para eso, ajena al caos que había estallado en la residencia. Y justo cuando salió vestida con una de las prendas de Bleya Acacia, gente furiosa irrumpió en la habitación mientras la arrastraban. ¡Ay, por Dios!
Annie levantó la cabeza y gateó hacia Bleya, que salía de la habitación contigua. Las miradas de odio se clavaron en Annie, quien reconoció el desprecio, el mismo que horas antes había caído sobre Bleya. Solo entonces Annie notó el caos. Nobles orientales inspeccionaban la casa como si fuera suya, caballeros armados custodiaban los pasillos. Todo daba muy mala espina. ¿Quién demonios es esa mujer? ¿Qué pasa con esta familia? Se escuchaba a lo lejos. Annie, te ordené ayudar con el funeral, pero ¿qué haces vestida de esa manera? ¿Qué? Pero usted fue quien me dijo... Pero Adriana no la dejó terminar. En el último día del funeral de la Gran Duquesa intentaba seducir al Gran Duque. La expresión de Bleya era la de un demonio mientras Annie negaba confundida y nerviosa. Claramente, horas antes, Bleya la había hecho llamar y le había susurrado que se preparara para seducir al Gran Duque. Al principio pensó que todo se trataba de una broma, pero luego pensó que era una buena oportunidad que no podía dejar escapar. Gaspar, esta niña parece tener muchas ganas de servir al Gran Duque. Por favor, déjala hacer lo que quiera. Envíala con él. Los caballeros arrastraron a Annie de los brazos mientras ésta se retorcía y exigía la presencia del Gran Duque. Adriana, por su lado, suspiró. Pobrecita Annie. El Gran Duque ha sido arrestado por un crimen y va de camino al norte, dijo como si de verdad lo lamentara. Y solo así, el mundo se derrumbó para Annie mientras las voces alrededor se volvieron ensordecedoras. Noevian había perdido toda su gloria y respeto. Esa fue una de las formas más crueles de castigarlo que la misma muerte. Todos estaban cayendo por su propio peso, pero por alguna razón Adriana seguía sintiéndose inquieta. ¿Está cansada, señora? Adriana giró el rostro y vio a su joven y leal sirvienta con su carita arruinada. Yuna, lo siento, se limitó a decir mientras acariciaba su rostro. Está bien, señora. Además, vine a recordarle que debía teñir su cabello. Las raíces ya deben estar por comenzar a notarse. Adriana parpadeó confundida y al ver su expresión, la joven agregó mientras le entregaba un espejo. Se lo tiñe con magia. Y justo en ese momento, su cabello mojado comenzó a volverse rubio desde la raíz hasta las puntas, como si se deshiciera de un hechizo. El terror le erizó la piel y casi saltó de la bañera. ¿Por qué actúa así? Usted siempre ha sido rubia, señora Bleya. Y allí estaba Yuna sonriéndole dulcemente. Poco después, la joven trajo consigo una mezcla especial de tinte con magia, explicándole que siempre le teñía el cabello cada 2 meses. De lo contrario, su cabello volvía a su rubio original. Adriana se sintió un poco estúpida en esos momentos, sin poder creer que todo ese tiempo la persona más cercana a Bleya siempre había sido Yuna. Pero, ¿qué tanto podía confiar en esa chica? Yuna, ¿por qué siempre eres tan gentil conmigo? Bueno, porque no lo sería, mi señora. Le debo la vida, ¿no lo recuerda? Para ser honestos, ella no tenía ni idea, pero al parecer, Bleya había salvado a Yuna de una situación de vida o muerte en Elacon. Pero al oír eso último, le causó gran curiosidad a Adriana, quien no dudó en preguntar. La joven entonces se agachó como si fuera a contarle un gran secreto. Usted es una hechicera. Los ojos de Adriana se abrieron de par en par. ¿Bleya Acacia era una hechicera? ¿Eso significaba que fue ella quien hizo el intercambio de almas? La gran pregunta de nuevo surgió. ¿Por qué? Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.